están dejando, que se están apartando, que se están alejando. Esto es algo
algo que ha sucedido siempre y lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Y me gustaría hacerles unas preguntas y ahí darnos cuenta. No me contesten, no levanten la mano, pero ¿cuántos han iniciado algo muy animados, pero en el transcurso del tiempo lo han dejado? Ya no han continuado, ya no han seguido, ¿verdad?, en ello. ¿Cuántos han dicho? ¿Cuántos han dicho que no van a hacer algo? ¿O cuántos hemos dicho que no vamos a hacer algo? Que lo hemos asegurado, ¿verdad? Que lo hemos prometido inclusive, ¿verdad? Y después del tiempo hemos incurrido en ello, ¿verdad? Es por eso que dice uno de nuestros tantos dichos, no está en la Biblia, pero lo podemos ver, ¿verdad? Que más rápido cae un sí, hablador que un cojo, ¿verdad? Porque muchas veces lo decimos, no voy a hacer eso, o voy a hacer eso y no lo hacemos, o decimos que no y terminamos haciéndolo. ¿Cuántos hemos batallado con persistir? ¿Cuántos hemos batallado con perseverar, con seguir insistiendo? ¿Creen ustedes que sea importante el persistir? ¿Creen ustedes que sea importante la perseverancia? Sin duda que sí, es algo muy importante. Y una de las razones es porque cuando no persistimos, cuando no perseveramos y desmayamos, no vemos los resultados. De hecho, en la Biblia hay un versículo que dice, y en Gálatas, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos, si persistimos, si perseveramos. ¿Y en qué áreas creen ustedes, o mejor dicho, ya para llegar al meollo del asunto, cuál será el área más importante en la cual es necesario que perseveremos, que persistamos? ¿Cuál será? La espiritual. Porque de ahí depende todo. Dios nos creó seres tripartitos, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero también tenemos un espíritu, y están interconectados de tal manera que si espiritualmente estamos mal, eso se ve reflejado en nuestro cuerpo y por supuesto también en nuestra alma. Es por eso que el título del mensaje en esta mañana es Convencidos para persistir. Porque algo que vamos a estar viendo en ese versículo que Pablo le escribe a Timoteo es que no hay manera de poder persistir, no hay manera de poder perseverar si no estamos convencidos. Si no estamos convencidos. Pero antes, hermanos, de que leamos ese versículo y sigamos hablando de este tema, vamos a hacer una oración, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder congregarnos, poder alabar y glorificar tu santo nombre, poder, Señor, tener este tiempo para poder abrir tu palabra y poder meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a concentrarnos, que tú nos ayudes a mirarte a ti, que tú nos ayudes, Señor, a poder ver lo que tú, como dice el salmista, abre nuestros ojos espirituales para poder ver las maravillas de tu ley. Esas maravillas que podemos encontrar en tu palabra, de tal manera que nosotros seamos edificados, pero como es el propósito también del tema, Señor, que podamos ayudar a otros, que podamos ayudar a nuestros hijos, que podamos ayudar a los niños y a los jóvenes, para que ellos puedan de la misma manera estar convencidos, Señor, y poder persistir, poder perseverar. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, si no lo han hecho, que lo abran. Si ya lo hicieron, muy bien, en este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, y que leamos juntos el versículo 14. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Amén. 2 Timoteo 3, 14. ¿Qué dice, hermano? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Quiero invitarles a todas las hermanitas, a todas las damas, que fuerte lo lean, por favor. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 14? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Una vez más todos, este ejercicio, hermanos, es para que podamos repasarlo y que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién dice estas palabras? Dios, obviamente, pero a través de quién. ¿Quién las escribe a quién? Pablo a Timoteo. Un joven, un predicador joven, un pastor joven, ¿cierto? Que estaba, ¿verdad? Necesitaba la ayuda, el consejo, la dirección de la palabra de nuestro Dios. Y Pablo está aquí ayudando a Timoteo. Y una de las cosas que le dice, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y de aquí surge el título de nuestro mensaje, hermanos, que es Convencidos para persistir. Pablo comienza este capítulo, hermanos, aquí en el capítulo 3, hablando de los postreros tiempos, que vendrían días peligrosos. Días, hermanos, en los cuales se levantarían hombres y mujeres, ¿verdad? Como los descritos aquí. Algo que podemos ver, hermanos, a lo largo de la historia. Nosotros en la actualidad lo estamos viviendo, lo estamos viendo, porque esto es un tema profético, pero es algo que podemos ver a lo largo de la historia. El incremento de la maldad, ¿cierto? Porque cada vez más podemos ver que se levantan hombres y mujeres como los que Pablo describe aquí. Miren lo que dice del versículo 1 al versículo 5. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos hasta en el versículo 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, juntos que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ante tal descripción, hermanos, que encontramos aquí, que podemos ver en este pasaje con respecto a estos hombres y mujeres que viven de manera contraria a Dios, Pablo termina esta lista, llega al versículo 5 y da un mandato, ¿cierto? ¿Cuál es ese mandato que encontramos en el versículo 5? Así es, a estos evita. A estos evita. Y no tan solo en el sentido de no ser como ellos, de no ser igual que ellos, buscar la ayuda de nuestro Dios para ser diferentes, para marcar una diferencia en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestro conducir. No solamente se refiere a eso cuando nos dice a estos evita, sino también, hermanos, se refiere al propósito de que nosotros no nos asociemos con estas personas. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces se llega a pensar que con el hecho de no ser igual a ellos, con eso es suficiente. Eso es algo que pensamos los adultos, eso es algo que llegan a pensar los jóvenes, que con no ser igual a ellos, con no hablar igual a ellos, con no comportarse de la misma manera, no hay problema, ¿verdad? Con quiénes te relaciones, con quiénes te asocies. Pero la verdad es que sí hay problema. La verdad es que sí es algo peligroso, porque somos seres influenciables, ¿cierto? Tenemos una naturaleza, como lo hemos visto y repetido en muchas ocasiones, que es muy influenciable. Somos seres, tanto es así que en nuestros dichos, ¿cierto? Hay uno, el que con lobos anda, aullarse en serio. Y la palabra de Dios es por eso que nos exhorta, hermanos, y nos dice que no erremos, que las malas conversaciones corrompen las buenas cosas. Es por eso que Pablo, hermanos, ante este mandato, ¿verdad?, que encontramos aquí, nos dice a estos, tanto en no ser como ellos, como en asociarnos. Y es por eso, hermanos, que yo les comentaba ayer a los jóvenes, y quiero también invitarles, hermanos, ustedes, nosotros como padres, para que les estorbemos,
Porque a veces pensamos eso, que con no ser iguales ya la llevamos de ganancia. Pero tenemos que tener mucho cuidado la clase de música que escuchamos, porque a través de esa somos influenciables. Tenemos que tener mucho cuidado con los programas que vemos, porque a través de esos programas y las presentan, las personas que se presentan, los casos que ahí aparecen, podemos ser influenciados. Tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos a través de YouTube, a través de TikTok, ¿cierto? Y cada una de las redes sociales. Tenemos que tener cuidado qué espectáculos miramos, porque somos seres influenciados. Es por eso que el apóstol Pablo termina diciendo y exhorta a Timoteo y a cada uno de nosotros diciéndonos, a estos, y es que hermanos, ellos no solamente están siendo engañados, sino lo que buscan es engañar a otros. Miren lo que dice en el versículo 13, que ellos irán de mal en peor. Ayúdenme a leerlo, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el peligro. Este es el peligro que el apóstol Pablo nos presenta aquí, que podemos ser engañados. Y ante eso tenemos que estar firmes, porque dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire, podemos ser engañados. Eva fue engañada, ¿cierto? Eva tuvo una charla ahí con el mismísimo Satanás, fue seducida al grado de que le engañó. Y dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Adán no fue engañado, sino ¿quién? Sino la mujer fue engañada por la serpiente. Y eso es lo que Satanás busca, hermanos, a través de todo lo que nos ofrece en este mundo. Engañarnos. Es ahí, hermanos, la importancia de que nosotros estemos firmes. Es ahí la importancia de que nosotros, hermanos, estemos convencidos para persistir. Porque estas personas no solamente buscan hacer lo malo, sino se complacen también cuando ven a otros hacer también lo malo. Eso es lo que nos dice también. Miren, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28 y 32. Romanos 1, 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué dice el versículo 29? Y luego, ¿qué dice el siguiente, hermano? Algo muy parecido a lo que nos describe, ¿no? Pablo ahí cuando le escribe a Timoteo, ¿no? Una lista muy parecida de hombres y mujeres así. Pero luego dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. En otras palabras, que aun cuando entienden que el juicio de Dios va a venir sobre aquellos que practican esas cosas, aún, ¿qué hacen? Las practican, las llevan a cabo, pero no solamente las llevan a cabo, sino que se complacen con aquellos que las hacen, que las practican. Ahí en la Nueva Traducción Viviente, en este versículo 32, se expresa así: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y es que así es, hermanos. Fíjense que para eso no falta, ¿o no? Para lo malo no falta. Y es que no sabe. Una persona, ¿verdad? Por lo general, hay personas que sí, que son muy solitarias, pero para hacer lo malo siempre se busca a quién, a otras personas, ¿o no? Porque no
no se quiere hacerlo solo y se busca incitar para que las otras personas también lo hagan. Pero aquí nos dice algo más, que eso les complace. De hecho, otra versión al final de este versículo 32 dice: hasta ven con gusto que otros las hagan. Qué tremendo es cuando los propios padres llegan a disfrutar y sentirse orgullosos cuando sus hijos hacen también lo malo. Porque eso llega a pasar, ¿no? Decir, ese es mi hijo, ¿verdad? Es todo un hombre, o esa es mi hija, ¿verdad? Qué tremendo. Que se llegan a complacer y se llegan a enorgullecer de ver a sus hijos hacer lo malo. Pero esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Esto es el parte del engaño ante el cual nosotros estamos expuestos. Ese es el engaño ante el cual nuestros hijos están siendo expuestos. Porque constantemente está ejerciéndose sobre nosotros una presión para que hagamos lo malo. Se está buscando incitarnos, influir en nosotros para que hagamos lo malo. Es por eso la importancia de este tema, convencidos para persistir, pues es necesario que no nos dejemos engañar, sino que estemos firmes y persistamos. Pero hay dos cosas que quiero que veamos en relación a este tema y lo que nos enseña 2 Timoteo 3:14. En primer lugar, ¿en qué? ¿En qué necesitamos persistir? Porque dice este tema, y Pablo nos lo exhorta ahí, nos lo muestra en 2 Timoteo 3:14. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿En qué necesitamos persistir? Y lo primero que podemos ver, letra A, hermanos, no en lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Porque somos muy buenos a veces para persistir, pero muy lamentablemente muchas veces persistimos en lo que no deberíamos persistir, ¿cierto? Somos muy buenos para poder insistir, ¿verdad? Y no dejar de hacerlo, pero muchas veces no es lo que deberíamos de hacer. Tanto es así que la palabra de Dios en dos versículos que ustedes conocen, Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25, nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque a nosotros, a nuestros ojos, a nuestro parecer, hay cosas que parecen ser muy buenas. Hay cosas que parecen ser lo mejor para nosotros. Es por eso que los miércoles estamos estudiando ese tema. Escojamos lo mejor. Aprender a escoger lo mejor, porque muchas veces no lo hacemos. No escogemos lo mejor, sino a veces nos conformamos con lo bueno y peor aún, a veces nos quedamos con lo malo, con lo que no debería hacer. Así es que no solamente se trata de persistir y ya, no podemos confiar en nuestra perspectiva humana. Nuestra perspectiva humana está muy limitada y es que no tenemos la capacidad para ver el panorama completo. A veces nosotros vemos cosas, ¿verdad? Decimos, esto sería muy bueno y sería... pero no alcanzamos a ver más allá, que eso tal vez va a ser de piedra de tropiezo para nosotros. Es por eso que necesitamos buscar la dirección de nuestro Dios. Entonces, ¿en qué necesitamos persistir, hermanos? Necesitamos persistir en ese maravilloso manual que Dios nos ha dejado para guiarnos, que es su palabra. En la palabra de Dios. Y es en esto lo que le dice Pablo que necesitaba persistir. Miren, regresemos a 2 Timoteo capítulo 3 y leamos por favor versículo 14 nuevamente y la primer parte del versículo 15. Ayúdenme a leer el versículo 14. ¿Qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que él había sabido, hermanos, desde su niñez? Las sagradas escrituras. Pero vamos a estar viendo que no es suficiente con saberlas. Algo más tuvo que hacer Timoteo, que fue aprenderlas. Pero no se quedó ahí, como vamos a estar viendo. Tuvo que convencerse. Tuvo que persuadirse de él. Tuvo que encontrar, hermanos, esa convicción en la palabra de Dios, porque no hay otra manera de persistir, hermanos. Era necesario que persistiera. Es cierto que el apóstol Pablo, es cierto que su abuelita, que su mamá, su abuela, ¿cómo se llamaba la abuela de Timoteo? Loida, y su mamá, Eunice, ¿verdad? Le habían enseñado muchas cosas a Timoteo. Le habían enseñado, sin embargo, Pablo está diciendo aquí que ellos no eran la fuente de todas esas enseñanzas. ¿Cuál era la fuente? La palabra de Dios.
Las Escrituras, las Sagradas Escrituras eran la fuente, por lo que en lo que él debía de persistir, debía de permanecer fiel, era en lo que había aprendido de la palabra. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos aprendiendo la palabra de Dios? ¿O solamente nos estamos conformando con saber? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, el saber algo que el aprender de ello, ¿cierto? El aprender de ello tiene que ver con escudriñarlo, como la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras, tiene que ver con meditarlo, ¿cierto? Con meditar eso, con razonarlo, de tal manera que nosotros lo aprendemos, ¿cierto? Se nos queda bien marcado en nuestra mente y nuestro corazón, y tanto es así, yo digo, me están viniendo muchos dichos a mi mente, pero dice que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y en verdad así es. Dios quiere que aprendamos la palabra de Dios, hermanos. Así que esto nos muestra, hermanos, el gran valor de las Escrituras, hermanos. Pues ¿de qué sirve todo nuestro conocimiento si no tenemos la sabiduría de la palabra de Dios que nos lleva a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo? Porque el versículo 15 termina, ayúdenme a leer el 15, ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo. Este es el valor de la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo vino a este mundo por parte de la historia, pero esa historia, ¿en dónde está? En la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Cristo es el Salvador del mundo, ¿cierto? Que Él vino a salvar al mundo de sus pecados por la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que el pecado es infracción de la ley, que ofende a Dios y que nos deja bajo condenación. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que nosotros estamos perdidos, estamos separados de la gloria de Dios y que si morimos vamos a la condenación eterna. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios, porque nos da esa sabiduría, nos da ese entendimiento que Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó por el poder de Dios y el mismo poder suyo, nosotros tenemos el más grande regalo que podamos recibir, que es el regalo de la vida. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que si nos arrepentimos, Él nos perdona, amén, y nos da borrón y cuenta. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Pero que es necesario que lo aprendamos, que lo entendamos, que lo razonemos en nuestra mente y nuestro corazón, para que entonces podamos estar convencidos de ellos y vivir de acuerdo a ellos. La palabra de Dios, hermanos, es una gran bendición. En segundo lugar, porque el apóstol Pablo nos presenta que es inspirada por Dios. No es palabra de hombre, es palabra de nuestro Dios. ¿Cómo comienza el versículo 16, hermanos? Ayúdenme, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué tremendo, hermanos, es lo que hoy en día llega a ver en la mente de muchos de nuestros hijos. Dudas en cuanto a si realmente es la palabra de Dios. Si realmente, ¿verdad?, esto que encontramos en la Biblia es la palabra de Dios. ¿Será verdad eso? Porque hay tantas cosas que se hablan, que escuchan, ¿cierto?, que llegan a sembrar dudas en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que es importante que nos convenzamos de ello. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí vamos a primera de Pedro, por favor, segunda de Pedro 1:19, que, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender, ¿cierto?, en prestar atención, porque los hombres, santos hombres que Dios escogió y que plasmaron estas palabras, no hablaron por ellos mismos, sino hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, quien los libró y los guardó del error. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:19 al 21? Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es
palabra de Dios, es inspiración de Dios. Dios exhaló su palabra. Estos hombres la inhalaron y plasmaron, dieron expresión a la verdad de nuestro Dios. Esa verdad, hermanos, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y deja al descubierto las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón. Esa palabra, hermanos, que convierte el alma, que transforma y que nosotros lo hemos visto en nuestra vida. Es por eso que estamos aquí, porque estamos convencidos del poder de la palabra de Dios. Estamos convencidos del poder transformador de nuestro Dios a través de su palabra. Por eso la leemos, por eso la meditamos, por eso le dedicamos cada día un día para poder escudriñarla, para poder alimentarnos de ella, porque lo hemos constatado en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿nuestros hijos están convencidos de eso? ¿Verdaderamente lo han experimentado? ¿Cuál es el punto que estamos estudiando, hermanos? No hay manera de persistir si no estamos convencidos, si no hay convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todavía termina, hermanos, no nada más nos dice eso de la palabra de Dios, sino que le dice a Timoteo que no hay nada que tenga mayor utilidad en nuestra vida que la palabra de Dios. Porque dice ahí en 2 Timoteo 3, ayúdenme a terminar de leer lo que dice el versículo 16 y el versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Es útil la palabra de Dios. Y no lo vamos a estudiar, debemos estudiar otras veces, pero solamente resaltemos lo útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Necesitamos ser enseñados, hermanos? Sí, hay muchas cosas que no sabemos, que necesitamos ser enseñados, y la palabra es útil para eso. Es útil para redarguir, es útil para redarguirnos, para llevarnos al arrepentimiento cuando hemos pecado, para corregirnos, ¿verdad?, nuestro camino, para instruirnos en justicia, para capacitarnos para todos los planes de Dios, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Hermanos, en ocasiones invertimos mucho tiempo, dinero, esfuerzo en una capacitación secular, ¿cierto? Pero en donde debemos invertir más es en la capacitación de nuestro espíritu, de nuestra alma, lo cual nos lo da la palabra. Y esto es algo que necesitamos enseñar a nuestros hijos y que ellos estén convencidos de ello, hermanos, porque no hay nada mejor que Cristo y su palabra, por lo que necesitamos persistir, necesitamos permanecer en Cristo y en su palabra. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, y lo hemos constatado. Es importante que nuestros hijos también estén convencidos de eso. Pero ahora, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo podemos persistir, hermanos? La respuesta es, como lo vemos en 2 Timoteo 3:14, estando convencidos. Estando convencidos. Nuevamente, hermanos, 2 Timoteo 3:14. 2 Timoteo 3:14, ¿qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido hasta ahí y te persuades. Primero, ¿qué hizo? Lo aprendió. Y luego se persuade. Hermanos, no hay manera de persistir si no estamos convencidos. Si no hay convencimiento, hermanos, número uno, solo cuando estamos convencidos de quién es Cristo y su palabra, podemos persistir aunque otros retrocedan, aunque otros vuelvan. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces tambaleamos, a veces pasa así, ¿cierto? Flaqueamos, pero al estar convencidos de eso, siempre estará presente que necesitamos volver ¿a quién? A Cristo. Pero cuando no es así, entonces retrocedemos, volvemos atrás, como lo vemos en Juan 6. Miren lo que dice Juan 6, versículo 66 al versículo 69. Juan 6, versículo 66 al 69. Juan 6, hermanos, a veces yo no me percato de eso. Ya llevo tiempo, ¿verdad?, que me he dado cuenta. Yo tengo un problema con mis oídos. Por ejemplo, no me alcanzo a escuchar
escuchar o no escucho, porque estoy escuchando el ventilador y eso es lo que lucho, ¿no? Pero está rico porque da el airecito. Pero eso me lleva a veces sin manera inconsciente a levantar más mi voz, pensando que no me escuchan. Pero lo he estado pensando y aparte tengo el micrófono. A lo mejor para mí no hay problema, pero para los de allá atrás, pues sí, ¿verdad? Porque está la bocina. No hay problema para ustedes, hermano. Si no, mejor lo apago. Si se escucha bien con eso, está bien, ¿no? Pero eso es uno de los problemas que tengo, ¿no? Lucho. Cuando se puso por primera vez el ventilador, luché muchísimo. Y ahorita me estoy acostumbrando, ¿verdad? Porque lo siento aquí el ruido, batallo, ¿verdad? Y eso de manera inconsciente me hace estar luchando, pensando que a lo mejor no me escucho, ¿no? Otra vez me pasa cuando estoy en la casa, que me dicen, es que no te escuchas. ¿No me escucho? Si yo me escucho muy bien. Pues sí, pero nosotros no. Porque yo me escucho bien, me escucho fuerte, pienso que los demás también me escuchan, pero estoy hablando bajito. Entonces ahí es algo que tengo que corregir. Pero bueno, entonces no hay problema. Juan 6, 66 al 69. Miren lo que dice, hermano. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos. ¿Juan 6? 66. Ah, ese es cierto. Yo estoy en el 69. Dice en el 66. Ustedes, por favor, ¿qué dice? Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no habían andado con él. ¿Qué pasó, hermano? Volvieron atrás. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Muy triste, ¿no? Desde entonces, muchos de sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor. Aquellos que le seguían, un aprendiz. Aquellos que habían creído en él. Por eso no es suficiente con creer, ¿cierto? Dice, volvieron atrás y ya no andaban con quién. Con Jesús, no con sus discípulos o con otros, sino con Jesús. Volvieron atrás. Si nosotros conocemos la historia, porque Cristo no quiere nada a fuerza, ¿cierto? A Él no quiere que le busquemos y le sigamos a fuerza. Él quiere todo de corazón, ya lo hemos hablado. Lo único que Dios no tiene es nuestra voluntad, ¿cierto? Es por eso quiere que la rindamos a Él. Y entonces abre la puerta de oportunidad a sus discípulos y dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Tal vez habría dicho, no, espérate, Jesús, ¿qué estás haciendo? Y si se van, ¿verdad? Que no se vayan. Pero dijo el Señor, pues es que la decisión es de cada quien. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y aquí le aplaudimos a Pedro, ¿verdad? Y sin duda todos con ellos moviendo la cabeza diciendo, sí, estamos de acuerdo con lo que dice Pedro. Ayúdenme a leer el versículo 68, ¿qué dice? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué es esto, hermano? Es convicción. Esto es convicción. Ellos estaban convencidos de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? De la palabra de Dios, que son palabras de vida eterna, son palabras espirituales para ellos. Los demás dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se ofendieron y se fueron. Pero los demás dijeron, no, esto es algo maravilloso, porque son palabras de vida eterna. Y lo segundo en lo cual estaban convencidos es que Cristo era ¿quién? El Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios, aquel que había venido para salvar, aquel que estaban esperando, el Hijo de la promesa. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Esto es convicción. Es por eso que no se fueron. Es por eso que persistieron. Es cierto que más adelante tambalearon, ¿no? Tambalearon ahí porque no dependieron del Señor y le negaron, pero no se fueron. Estuvieron ahí, aunque estaban encerrados por miedo de los judíos, pero ahí estuvieron, ¿o no? Aun cuando de repente dijeron, pues vamos a volver a pescar, ¿verdad? Porque no veían ya la razón de ser, ¿verdad? Cristo ya no estaba en cada momento, en cada instante con ellos, pero podemos ver que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor, inclusive lo hicieron porque estaban convencidos. Porque estaban convencidos. Hermanos, número 2, solo cuando estamos convencidos de en quién hemos creído, podemos persistir en cualquier tribulación. Las pruebas, las adversidades, los problemas, las
de la vida y ningún cristiano estamos exentos de esto, ¿cierto? Todos las vamos a pasar, las podemos experimentar. Si no es una, es otra, ¿cierto? Lo podemos ver en la vida de Job. Una tras otra, en un mismo día, ¿lo recuerdan? Todavía no acababa de decir uno ya una mala noticia cuando el otro ya había llegado con otra mala noticia. Y así fue, y perdió todo lo que tenía. Sin embargo, esa convicción le llegó a decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, no lo alcanzaba a comprender, entender, pero dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno contra él. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y lo alabó. Después al día siguiente dice: bueno, ya pasó, ya se está recuperando, las cosas van mejor. No, una sarna maligna que conocemos desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y todavía su mujer, ¿cierto? Ella también estaba sufriendo. Había perdido a sus hijos, ella también la estaba pasando mal. Ve a su esposo sufrir y dice: ay, Job, ya lo mejor es que termines con tu vida, maldice a Dios y muérete, Job. Pero nuevamente la integridad de Job, la convicción de Job, como suelen hablar, no que sea así, pero como suelen hablar las mujeres fatuas, necias, has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué nos habla esto? Convicción. Y luego todavía se agrava más la situación. Dice que su corazón desfallecía dentro de sí, pero él se mantenía firme. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de quién había puesto su confianza. Y estas palabras sí quiero que me lleven a leerlas. Job, capítulo 19. Porque él estaba convencido que algún día iba a estar en la presencia de Dios, que iba a ver a verdad a su Señor cara a cara. Sabía que su Redentor no era un Dios muerto, era un Dios vivo, ¿cierto? Y que algún día se levantaría, ¿cierto? Y esa situación cambiaría en su vida. Miren lo que dice Job 19, 25 al 27. Job 19, 25 al 27. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo tengo esta esperanza, tengo esta convicción que mi Redentor vive, y algún día Él se va a levantar, algún día le voy a ver. Hermanos, ¿qué es esto? Esto es convicción. Aun cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, podemos mantenernos firmes porque estamos convencidos de en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. Hermanos, necesitamos estar convencidos para persistir. Pues número 3, solo cuando estamos convencidos de que la voluntad de Dios es lo mejor, podremos persistir en cumplirla aunque haya oposición, aunque haya amenaza. Solo cuando estamos convencidos. En una ocasión, no sé si ustedes han recordado esa anécdota, pero en una ocasión estaban en la iglesia, ¿no? Estaban en la iglesia y de repente llegaron unos hombres armados, encapuchados, ¿verdad? Y empezaron ahí a encañonar a las personas, ¿verdad? Y a decirles: a ver, quien no sea un cristiano, ¿verdad? Quien no quiera estar aquí, ¿verdad? Quien quiera salvar su vida, ya no recuerdo todo lo que dijeron de manera textual, pero lo que estaban tratando de resaltar, ¿verdad? ¿Quiénes eran los verdaderos cristianos? Decían: quien no sea, salga. Y algunos salieron, ¿verdad? Agarraron sus cosas y salieron. Y ya cuando se quedó el grupo, se quitaron la capucha, ¿verdad? Y bajaron sus armas y dijeron: nosotros también somos cristianos. Tremendo. Qué manera de descubrir, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Verdad? Y qué bueno, hermanos, que ustedes son fieles y que a pesar de todo eso se quedaron. Vamos a continuar alabando al Señor. Pero a veces eso pasa. Podemos decir muchas cosas, pero a la hora de la hora, hermanos, es donde se ven nuestras convicciones. ¿Por qué persistimos, hermanos? Porque estamos convencidos de en quién hemos creído. ¿Por qué es que insistimos en hacer la voluntad del Señor? Porque estamos convencidos de que eso es lo mejor para nuestras vidas. Como lo dice Pablo ahí en Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable. Y esto es lo que vemos,
en los hijos de Daniel. Yo les decía ayer a los jóvenes, ¿no? Eran jóvenes ellos también. No estaban sus papás, no estaba un maestro ahí, no estaban los líderes tal vez de jóvenes, no estaban ahí los hermanos de la iglesia, no estaba el pastor, podríamos decirle ahí para decir, hey chavos, lo que necesitamos hacer es pues obedecer al Señor. No, ellos estaban solos ahí, pero sus padres los habían instruido, les habían enseñado la ley de Dios. Y no solamente ellos la habían aprendido, sino se habían convencido. De tal manera que cuando vino la prueba, ellos se propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Por qué? Porque dice ahí en Éxodo, hermanos, dice, no lo busquen, pero dice en Éxodo 23 al 6, si lo quieren buscar, pueden buscarlo, pero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos lo sabían. Lo habían aprendido, lo habían abrazado, se habían convencido. De tal manera que cuando se enteraron que esa comida y ese vino era ofrecido a los dioses paganos, dijeron, no podemos comer de eso. Y Aspenaz le decía, es que tienen que comer, porque si no comen, a mí me van a cortar la cabeza y ustedes también pueden morir por desobedecer al rey. Aspenaz, no podemos comer de esa comida. Haz la prueba 10 días. Danos a comer legumbres y agua. 10 días y probamos. Y lo hicieron, y a los 10 días sus rostros robustos, ¿cierto? Eran 10 veces mejores, en todos los probaron, ahí el examen, ¿verdad? Oral, y eran 10 veces mejores, porque tomaron la decisión de obedecer a su Dios. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque estaban convencidos. Una de las cosas yo creo que usted también hace, pero cuando yo hablo con mis hijas y les muestro cosas, a veces cuando se cometen errores, o a veces en instrucción, y le digo, mira, yo estoy convencido de esto, porque la palabra de Dios lo enseña. Y de nada va a servir que tú me digas, sí, papá, ya lo entendí, si tú no estás convencido que eso es lo mejor para tu vida. Porque yo no siempre voy a estar, tu mamá no siempre va a estar. Nosotros no podemos estar en cada momento, en cada instante. Tú te tienes que convencer de que es lo mejor para tu vida, para que cuando se presente la situación tú puedas decir no. No porque mis papás dicen que no, sino porque yo estoy convencida de que eso es lo mejor para mí. Y eso se da, hermanos, a veces se lucha, lo hemos visto, nuestras hijas han luchado, han batallado, pero ha llegado el momento en el cual han dicho, tiene razón la palabra de Dios. En verdad que las cosas son así y quiero hacerlo yo también. Hermanos, eso es lo que necesitamos buscar en nuestros hijos, que estén convencidos. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Convencidos para persistir, porque si no, no vamos a persistir. No hay manera de persistir, hermanos. Necesitamos estar convencidos para persistir, porque cuando hay convicción, lo que yo les decía, aunque no estén los padres, aun cuando no esté el maestro, aun cuando no esté el jefe, aun cuando no esté el pastor, aun cuando no estén otros cristianos, y aun cuando hay amenaza, se va a buscar hacer lo bueno. Porque están las convicciones ahí, que son como una ancla, hermanos, que nos mantienen firmes en la palabra de Dios y que nos ayudan a no movernos, sino a hacer la voluntad del Señor. Y eso es algo que necesitamos buscar en nuestras vidas y que necesitamos buscar en la vida de nuestros hijos. En el tiempo de los jueces hay una frase que se repite mucho que dice, no había juez en Israel, cada uno hacía lo que bien le parece. Porque necesitaban un juez, no había convicción. Al no estar el juez que le dijera, no, eso no está bien, eso va en contra de la ley, eso no, Dios no nos lo ha permitido, entonces lo hacían. Y se volvían a los ídolos, pero nuevamente había un juez y entonces ellos se volvían a Dios. Y así pasaron varios jueces. Hermanos, que no suceda así en nuestra vida, que no suceda en la vida de nuestros hijos. Ahora, si es importante persistir, y para poder persistir es necesario estar convencidos, terminemos viendo, hermanos, 3 cositas de manera rápida. ¿Cómo puedo convencerme?
¿Cómo puedo convencerme de Cristo y su palabra? ¿Cómo pueden mis hijos convencerme? Tres cositas que encontramos aquí. Una en 2 Timoteo y 2 en Juan 6. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3. ¿Cómo puedo convencerme, hermanos? 2 Timoteo 3. Versículo 14. ¿Ya están ahí? Los esperamos. 2 Timoteo 3, 14. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Sabiendo de quién has aprendido. ¿De qué se persuadió? Así es. Entonces, para podernos persuadir, convencer, ¿qué necesitamos? Aprender. Eso es lo primero. ¿Cómo puedo convencerme? Aprendiéndolo. Necesito aprenderlo. ¿Cómo puedo aprenderlo? Escudriñando la palabra de Dios, ¿cierto? Estudiando. ¿Cómo aprenden nuestros hijos, hermanos? De lo secular, lo que se enseña en la escuela. Estudiando. Yendo a la escuela para aprender. Estando cerca, que gracias a Dios porque pasó ya el maestro, amén. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los maestros, son una bendición los maestros, ¿verdad? En la iglesia, pero también en lo secular, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Cerca de nuestros alumnos, sembrando y ahí enseñando. Se necesita estar cerca para poder aprender, hermanos. ¿Cómo puedo convencerme? Aprendiendo. Dice la palabra de Dios que necesitamos escudriñar las Escrituras. Que cada día necesitamos meditar en ellas. ¿Y qué es meditar, hermanos? Es reflexionar en cuanto a lo que hemos leído. Es ver, hermanos, indagar qué quiere decir, por qué lo está diciendo, a quién se los está diciendo, para qué se los está diciendo, ¿cierto? Entender lo que se nos está diciendo, para entonces llevarlo a la práctica. Pero necesitamos aprenderlo. Aprenderlo es parte de la memorización. Necesitamos memorizarlo, pero eso no quiere decir que ya lo hemos aprendido. Lo aprendemos cuando lo entendemos. Y aquí es donde necesitamos que pedirle a nuestro Dios esa dirección, ese discernimiento, para poder, ¿verdad? Poder aprender la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Ok, ya lo sé, ya lo he aprendido. Hay muchas personas que saben, ¿o no?, de la palabra de Dios. Pero no por eso sus vidas cambian. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aún el mismo Satanás, ¿cierto?, conoce las Escrituras y ¿qué hace? Las tuerce, lo podemos ver, nos lo presenta. Hermanos, necesitamos aprenderlas, pero en segundo lugar necesitamos creerlas. Miren lo que dice Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 69. Ya lo aprendí, ya lo entendí, ¿verdad?, lo que quiere decir aquí. Pero no es suficiente, necesito creerlo. Fíjense que ante un mensaje hay personas que entienden el mensaje, lo aprenden, lo entienden. Sin embargo, cuando viene la invitación, no toman la decisión de recibir a Cristo porque no lo creen. No es que no lo hayan aprendido, no es que no lo hayan entendido, simple y sencillamente no lo creen. Deciden no creer. Y esto es lo que hicieron Pedro y los apóstoles. Miren lo que dice Juan 6:69. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y nosotros hemos creído. Hasta ahí. Y nosotros hemos creído. No solamente lo habían aprendido, lo sabían, sino que también lo creían. Y ese es el paso que debemos dar. Lo creo. Lo creo, la fe que necesitamos ejercer. Y miren, ese es un problema que muchas veces se da en las iglesias con los niños. Porque un niño tiene fe, ¿o no? Un niño tiene fe. Tú le dices algo al niño que cree y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, híjole, se decepcionan. Porque tienen esa fe, lo creen, ¿o no? Creen en muchas cosas. Si tú les hablas de Dios, lo creen. Hablan del cielo, lo creen. Hablas que son calles de oro. En el cielo hay calles de oro, lo creen simple y sencillamente, ¿o no? Pero ahí se quedan muchas veces, no pasan al tercer paso, por lo cual cuando crecen, se acaban. Porque ¿cuál es el tercer paso, hermanos? Conocimiento. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que tiene que ver con la práctica, con el convencimiento que nos lleva al conocimiento. Y es lo que dice aquí, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Lo conocemos, lo hemos visto, te hemos visto hacer milagros, ¿cierto? Te hemos escuchado, nos consta que tú eres el Hijo de Dios. Y este es el tercer paso, hermanos. El número 1 es aprenderlo, número 2 creerlo y número 3 conocerlo. No un conocimiento intelectual, sino por experiencia. Y aquí es donde fallamos también, hermanos. Porque a nosotros les hablamos a nuestros hijos de cómo Dios ha suplido nuestras necesidades, ¿no? Lo hemos visto. No ha habido, ¿verdad? Y es importante que les digamos a los hijos para que esos son testimonios que van fortaleciendo su fe. Pero nosotros le decimos, hijo, es que la verdad, la otra vez no teníamos, ¿verdad? Pero oramos tu mamá y yo, o tu papá y yo, ¿verdad? O yo oré y le pedí al Señor, y el Señor suplió, el Señor acomodó las cosas. Nosotros hemos visto obrar a Dios, lo conocemos como un Dios sustentador, ¿amén? Lo conocemos como un Dios protector y tenemos muchas anécdotas. No solamente que la palabra de Dios dice que Él es nuestro guardador, si lo hemos visto obrando, guardándonos, protegiéndonos, ¿cierto? Librándonos de muchas cosas. Lo conocemos así. Lo conocemos, hemos experimentado su misericordia, porque Él nos ha perdonado de muchas maneras, de muchas veces y en muchas ocasiones. Hemos ido a Él y hemos experimentado ese amor, esa restauración de nuestro Dios, cómo el Señor nos ha ayudado a levantarnos y a seguir adelante. Hermanos, lo conocemos de muchas maneras, pero a veces se lo decimos a nuestros hijos y nos dicen, wow. Pero el problema es que ellos solamente lo saben, pero no lo conocen. No lo conocen. Nosotros tenemos convicciones y por eso estamos firmes en los caminos del Señor. Pero el problema es que nuestros hijos muchas veces viven bajo esas convicciones que no son sus convicciones. No están convencidos de ellos. Están, bueno, pues es que mi papá dice esto, es que mi mamá dice esto. ¿Y por qué? Ah, pues porque la iglesia dice esto, porque el pastor dice esto. Pero verdaderamente no es su convicción. Verdaderamente no han conocido a Cristo de manera personal. No tienen esa relación personal con nuestro Señor. Y es por eso que muchas veces batallan para perseverar. Dice ahí en los salmos, hermanos, en el Salmo 46, el Salmo 46 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido, seré en la tierra. ¿Qué quiere Dios, hermanos? Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Hermanos, terminemos. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos peligrosos, en los cuales muchos se han apartado de Dios y ya no andan en sus caminos. La pregunta es, hermanos, ¿qué irá a pasar contigo y conmigo? ¿Qué irá a pasar contigo y conmigo en el futuro? Si el Señor no viene antes, ¿estaremos en los caminos del Señor o nos apartaremos? Dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire. Hermanos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Estarán en los caminos del Señor o se apartarán? ¿Qué va a suceder cuando lleguen las pruebas? Cuando lleguen las adversidades. ¿Qué va a suceder cuando ellos luchen y batallen? ¿Qué va a suceder? ¿Seguirán estando en los caminos? Ojalá que así sea, amén. Y esperemos, primeramente Dios, que así sea, que ellos estén firmes en los caminos del Señor. Pero dice 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Estamos persistiendo en Cristo y su palabra, hermanos? ¿Estarán nuestros hijos verdaderamente persistiendo en Cristo, en su palabra? ¿Estamos convencidos, hermanos, verdaderamente de Cristo y su palabra? ¿Nuestros hijos verdaderamente estarán convencidos? ¿Verdaderamente son convicciones en su mente y en su corazón? ¿O solamente son emociones? Porque a veces nos dejamos llevar por emociones, ¿cierto? Porque lo sentimos en nuestro corazón o nos dejamos llevar por otros. Verdaderamente es una convicción. La invitación es personal. Dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido. No te fijes en los demás. Tú, la invitación es personal. Persiste tú, convéncete tú, aprende tú, créelo tú, conócelo tú. Tiene que comenzar con nosotros para que entonces pueda continuar con nuestros hijos. Hermanos,
es importante que nosotros busquemos con la ayuda de Dios estar convencidos y guiar a nuestros hijos a que se convenzan para que puedan persistir, hermanos, para que puedan persistir, porque como lo hemos visto, no hay manera de persistir y permanecer firmes en lo que es correcto si no estamos convencidos. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos cuán importante es tu palabra en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a persistir, a estar firmes, Señor, en tus caminos, a estar firmes en tu palabra, a estar firmes en nuestro Señor Jesucristo, en esa relación personal con Él. Pero como hemos visto hoy, Señor, ayúdanos a estar convencidos. Ayúdanos a formar convicciones bíblicas. Ayúdanos a tener ese convencimiento que nos lleve a persistir, aun cuando otros retrocedan, aun cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, aun cuando al hacer lo correcto haya amenazas, haya peligros, aun, Señor, cuando venga lo que venga, que nosotros nos podamos mantener firmes. Pero ayúdanos también, Señor, como padres, como mamás, como líderes, como autoridades, como maestros, tal vez en otros lugares, tal vez aquí en la iglesia. Ayúdanos a ayudar a los niños, ayúdanos a ayudar a los jóvenes, a guiarlos a ti, a guiarlos a estar convencidos, a formar convicciones bíblicas, de tal manera que ellos puedan buscarte, que ellos puedan orar, que ellos puedan leer su palabra, que ellos puedan servirte, que ellos puedan involucrarse en tu obra, que ellos puedan buscar tu voluntad, que ellos puedan buscar que esos propósitos se cumplan en y a través tuyo, porque están convencidos. Eso es lo mejor para sus vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre bendito. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos entendido el mensaje? Lo que hemos aprendido. Lo creemos, que eso es lo que tiene que ser, hermanos. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo conocemos por experiencia y estamos tomando la decisión de que sea una realidad en nuestra vida. Estamos tomando la decisión de convencernos nosotros, formar convicciones bíblicas y ayudar a nuestros hijos a también de la misma manera convencerse, formar estas convicciones. ¿Cuántos dicen, pastor, ayúdame a orar? Yo estoy tomando una decisión en esta manera. Gracias a Dios. Me doy cuenta, gracias a Dios, que necesito esa convicción en mí. El moverme por convicciones, no por emociones, o porque otros lo hacen, o porque es lo que hay que hacer, o por la costumbre, o por la rutina, o por la tradición, sino porque realmente es una convicción. Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame, gracias a Dios. Gracias a Dios por esas manos en alto. Gracias a Dios, gracias a Dios, amén. Gracias a Dios. Hermanos, no hay manera, gracias a Dios, no hay manera de persistir si no estamos convencidos. Nuestros jóvenes necesitan eso de nosotros, que nosotros estemos convencidos y que les ayudemos de la misma manera a estarlo. Señor Padre bendito, gracias te damos. Yo he visto las manos, tú los corazones. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar convencidos para poder persistir en lo que es tu palabra, Señor, en lo que tú nos muestras y nos mandas. Ayúdanos a persuadirnos, como Pablo le decía a Timoteo, que se persuadiera de él. Ayúdanos a aprenderlo, Señor, para poder, Señor, creerlo, poderlo conocer, experimentar nuestra vida y entonces estar convencidos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a continuar con el programa. Bueno, se me pasaba, ¿verdad? Siempre se me olvida, pero gracias a Dios y los hermanos porque estuvieron aquí acompañándonos. Una disculpa, en los 2 domingos pasados algo sucedió, no pudimos transmitir, marcaba error, no saben lo que pasó. Una disculpa a los que normalmente se conectaban, pero gracias a Dios que hoy se pudo y les seguimos animando para que puedan acompañarnos y que algún día puedan estar también de manera presencial. Les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.